que vamos, o sea, de conversación, sí, eso, como de tertulia, o no sé cómo llamarlo, ¿no? De conversatorios también le llaman, eh, por cosas que para todos nosotros, bueno, la Luisa ha estado mucho más avanzada, que inició esta iniciativa, y seguramente ustedes han leído cosas. Entonces, la idea es como inaugurar este ciclo con una conversación más entre todos. Yo, la verdad, solo quiero facilitar una conversa. No es que, o sea, no es una clase, no es una charla, ¿no? No soy experto en geoética, estoy interesado, sí, y soy un lector interesado. Así que para poder hacer aporte en un futuro también así desde mi disciplina, porque yo estudié filosofía. Entonces, mi disciplina es como el tema de los conceptos, ideas, ¿no es cierto? Eh, y últimamente he estado probando en la implementación de estas cosas en planes formativos. Eh, Así que eso. Yo preparé, perdón, una presentación que tiene 3 láminas, así que no se preocupen. Con 2 cosas que todos tenemos, les voy a pedir que todos tengamos a mano o en el computador, la declaración que nos convoca, ¿no es cierto?, que estaba adjunta en el mail, la declaración de la Ciudad de Cabo del 2016, es bastante reciente, y de hecho me llama la atención porque hay conceptos de la declaración de la Ciudad de Cabo que justamente son de la misma época. Por ejemplo, el del mismo año 2016 está la declaración sobre la integridad científica y la innovación, que es una declaración bien importante en temas de ética, de la investigación en general, no solo de la ciencia de la Tierra. Y la declaración de Ciudad de Cabo, de la Ciudad de Cabo, nombra la integridad. Entonces se nota que es un grupo súper así como bien arriba de lo último que se ha hablado, y eso es bien interesante. Y sigue siendo muy nuevo todavía el tema de la integridad científica y otros conceptos que están en la declaración. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es reflexionar sobre algunas de esas cosas. No es posible hablar de todo. Yo mientras leía y releía la declaración, se me ocurrían muchas cosas. Uy, esto sería interesante hablar de esto, y se me ocurrían autores y experiencia y cosas, pero creo que eso sería muy agobiante. Así que les voy a compartir ahora la declaración, perdón, la presentación, y les pido que tengan a mano ahí, porque el trabajo en grupo es con la declaración. Vamos a usarla para el trabajo en grupo, ¿ya? Entonces aquí yo preparé una de estas cosas. ¿Dónde está? Ahí. Bien. ¿No, ¿alcanzaron a leer la declaración? Sí. Sí, yo la conozco. Bueno, entonces eso ayuda. Espérense que ahí sí. La geoética, aquí esto está sacado literalmente del inicio, ¿no es cierto?, que es la geoética, y destaqué ahí con un color distinto algunas palabras claves que vamos a usar para el trabajo en grupo. Decirles, ¿no es cierto?, que la ética, independiente que sea geoética, sino que la disciplina ética y la ética en particular en el mundo de las profesiones y de la producción de conocimiento hoy, eh, se la entiende no como una serie de instructivos mediante los cuales la gente mediante un checklist o algo de ese estilo marca para decir que está bien o mal. Hay gente en la sala de espera, por si acaso. Ahí lo admití. Ya. Entonces, no es solo una lista de cosas buenas que hay que hacer y cosas malas que hay que evitar, sino que la ética, en particular en el mundo de profesional y de la producción de conocimiento, tiene que ver más con la capacidad autónoma de los distintos grupos, sean profesionales o académicos, etcétera, de autoimponerse normas acordes a ciertos principios más bien que podríamos considerar de alguna manera universales, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que son comunes hoy en día como mínimos, ¿no es cierto?, de la convivencia a todo nivel, y por eso la ética se plantea como un ejercicio reflexivo. Quisiera solo puntualizar una cosa. Cuando se habla de que la ética es reflexión, no es solo una reflexión teórica, no es como pensar cómo debieran ser las cosas bien, sino que es como actuar reflexivamente ante la realidad y los desafíos que enfrentamos en el mundo de la vida, digamos, de la vida personal, de la vida política, de la vida profesional. Entonces, es muy interesante que esta declaración, ¿no?, o más bien, que la geoética se autodefina como investigación y reflexión sobre
aquellas cosas que nosotros, o que los cientistas, no soy cientista de la Tierra, ¿no es cierto?, pero que los geocientistas consideran como importantes, ¿no? Y eso que consideran como importante debe impactar, es esperable que impacte en la conducta. Y por eso habla de prácticas apropiadas, ¿no? Bueno, y por supuesto, las consecuencias, implicancias e impactos éticos, sociales y culturales del conocimiento, destacando finalmente el rol social. Entonces, esto que está en la declaración, que parece muy simple, pero es un texto bien rico en contenido y cada una de esas cosas podríamos después sacarle un poquito más de punta en la conversa en los grupos. La segunda y última diapositiva que yo les quería poner era esta sobre los fines de u objetivos, parece que le llaman, no me acuerdo, de la geoética, ¿no? Y muestra 4 ámbitos, ¿no es cierto? La calidad del trabajo profesional, la credibilidad de las y los profesionales, la excelencia en la geociencia, y aquí hay una cosa súper interesante. Yo después, si quieren, les mando un capítulo de un libro muy breve que trata sobre la excelencia como principio ético, y es una de las exigencias hoy día para las profesiones. Y hay que entender excelencia no solo como la alta capacidad cognitiva o técnica, sino la excelencia también incluye las virtudes, ¿no? Y el compromiso social, etc. Bueno, un tercer fin o objetivo meta que persigue la geoética y las ciencias de las geociencias, digamos, es asegurar beneficios sostenibles, ¿no es cierto? O sea, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente y de los espacios comunes, que es el planeta Tierra, básicamente, ¿no es cierto? En el marco de un desarrollo, dice, es muy interesante, no logro, perdonen, pero es que me pasa algo aquí con el mouse que no me permite, eso es lo que quería, ya, sacar una imagen que salía, ahí sí. Un desarrollo, ¿no es cierto?, sano y próspero de las futuras generaciones. Aquí hay una cosa que es bien nueva, hay gente en la sala de espera por si acaso. Hay algo que es bien nuevo, o sea, muy típico del siglo XX, que es la introducción de las generaciones futuras. Algo que, la verdad, las generaciones anteriores, mientras más para atrás nos vamos, por lo general, con todas las excepciones que puede haber, se vivía siempre en un eterno presente, ¿no? Como en particular en la relación con el planeta, con la Tierra, con la naturaleza. O sea, no sé, pues imagínense hace 200 años, ni siquiera 2000 años, hace 200 años, no sé, se consideraba que la naturaleza estaba ahí, uno la explotaba y sobra, ¿no? O sea, la sensación de que uno puede explotar infinitamente era la que había hace 200 años o 150 años, hasta mediados del siglo XX, hasta bien poco. Entonces la noción de futuro y de generación futura es algo que ha impactado profundamente el siglo XX y hoy día, por fortuna, ¿no es cierto?, es una dimensión ineludible de cualquier acción o reflexión ética, ¿no? En particular en la producción del conocimiento y de la aplicación de ese conocimiento en distintos ámbitos y esferas de la vida, de la sociedad, de la producción, de la economía, etc. ¿Ya? Entonces, eso, mire, uy, ¿cómo se hace? Yo les invitaría a, perdonen, ¿no? Tengo que hacer una cosa acá para mostrarles, que tomen la declaración, que la proyecté acá un minutito para que vean. Bueno, la declaración tiene esta introducción, este preámbulo, introducción. Acá está lo que recién les mostré, ¿no es cierto? La definición y los objetivos. Y acá, a la primera columna de la izquierda, salen los valores fundamentales de la geoética. A mí me parece importante partir la conversación de hoy día a partir en torno a estos valores fundamentales. Que cuando uno habla de valores fundamentales, yo inmediatamente pienso en pocos valores, porque lo fundamental es lo fundamental. Pero son como 9 o 10. Y eso es bien interesante porque es como aborda un amplio ámbito de aplicación que seguramente obedece a las diversas aplicaciones de la misma geociencia, digamos. No vamos a trabajar hoy día la promesa ni la declaración, solamente los valores, ¿vale? Entonces necesito que los tengan a mano para trabajar en grupo y vuelvo a la presentación de acá, ¿dónde está? Ahí. Quisiera, si quiere le sacan un pantallazo o lo anotan ahí un papelito al lado, porque no es tan importante ahora que lo completemos acá. Pensé en lo siguiente: primero, identificar algunos de esos valores que en el grupo nos consideremos
valiosos, importantes. Eventualmente podríamos decir, mira, voy a elegir los 4 más importantes para mí ahora, o para nosotros, ya que es un trabajo en grupo. Y ponerlos ahí, esos valores. A continuación, y esto lo que ya no está en la declaración, pero me parece interesante que lo reflexionemos como comunidad geoética, ¿en qué ámbitos de aplicación tanto del compromiso personal, porque el tema de la dimensión ética en geociencias, por lo que yo he leído, afecta una dimensión personal en la promesa, ¿no? Se ve eso, hay cosas como que una persona personalmente, individualmente, como sujeto, se compromete a hacer, no sé, poner a la sociedad o el beneficio de la sociedad incluso por sobre el desarrollo de lo profesional. Eso es muy, muy fuerte, ¿no es cierto? O es un estándar o una meta muy, muy alta, pero afecta al ámbito personal. Yo puedo hacer, pero es difícil que yo se lo exija a cada uno. No es que no pueda pedirlo o invitar a eso, pero no puedo exigirlo. Entonces es un máximo. Entonces, primero el valor, luego el ámbito de aplicación personal, institucional, profesional, y ojalá lo más caracterizado posible. No sé, cuando los geocientistas o las geocientistas trabajan en el campo levantando información con comunidades de pueblos originarios, ese es un ámbito de trabajo, ¿no es cierto? O cuando trabajamos o en el ámbito de la minería, haciendo cosas que hacen ahí, etc. Entonces, identificar el ámbito de aplicación o dónde es relevante ese valor que ustedes identificaron primero, ¿ya? No sé, por ejemplo, si miran los valores, podemos ver, no sé, honestidad, es el primero que sale ahí, ¿no es cierto? Un ejemplo cualquiera. Ya, honestidad. Entonces pongo, si con un grupo quiere que eso es importante, lo escribe acá, ¿no es cierto? Perdón. Honestidad. ¿Dónde aplica? Bueno, por ejemplo, alguien que está en la academia y trabaja en la producción de conocimiento, ya, ahí hay un ámbito, ¿no es cierto? O avance en la ciencia, o el trato con los mandantes, en el caso del trabajo profesional, o cuando uno elabora informes sobre un estudio de, no sé, de un sondeo que se hizo para una minera, en fin, todas esas cosas, ¿en qué ámbito aplica la honestidad? ¿No? Entonces ahí lo describen brevemente. Y la tercera columna, que es un poco más difícil, solo puede ser rellenada cuando uno tiene un poco más de experiencia en la propia profesión, ¿no? Ya identificamos el ámbito donde aplica ese valor. Ya, ¿dónde más podríamos pensar que es relevante en el mismo ámbito u otros casos o situaciones que o conocemos o que consideramos relevantes, importantes, para fijar, ¿no es cierto?, como proyección del valor, como proyección de aplicación del valor, ¿vale? Eso, no sé si expliqué bien, pero si hay comentarios o alguna pregunta, me lo dice para comentarlo ahora y después trabajar en grupo, porque la conversa, creo yo que es mejor hacerla después, la conversa así como plenaria, después del trabajo en grupo, porque vamos a tener muchas más discusiones más acotadas y puntuales con el grupo que nos toca. Sí, yo tengo una duda. Sí. En el ejemplo que diste me quedó la duda con un ejemplo que pusiste, que era si uno, por ejemplo, está creando un informe para una minera o un estudio de impacto ambiental, ¿eso sería más un ejemplo de aplicabilidad o queda en ámbitos? No, ese es el ámbito que tú identificaste. El ámbito, el valor es la honestidad. El ámbito, no sé, una elaboración de informe para una minera, no sé, se me ocurrió eso ahí a quemarropa, ¿no es cierto? Otros ejemplos de aplicabilidad del mismo valor. Ah, ya, Tanto ¿me entiendes? Otros ejemplos o casos o situaciones donde ojalá desde la experiencia podamos hablar, vemos que en estas situaciones es muy importante la honestidad. ya. Siempre va a ser importante la honestidad, ¿no es cierto? Pero en algunas situaciones es como más crítico, por decirlo así. ¿Vale? Es como una proyección. No sé, Karen, si me explique bien mejor. Sí, sí, creo que entendí. Ya. Perdón, a mí no me queda todavía claro la diferencia entre las dos columnas. Entre las dos columnas, la segunda y la tercera. Sí, claro. Espera, lo voy a compartir de nuevo.
La honestidad. El ámbito, no sé, elaboración de informes en el ejercicio profesional, por ejemplo, en el ámbito de la minería. Ese es el ámbito, todo eso que describe el ámbito. Otros espacios donde sea importante la honestidad, otros ámbitos de aplicar la honestidad en el mismo ejercicio profesional que no sea ese ámbito primero que identificaste. El primero, el del ámbito, sería como el más importante. No, el que ustedes creen que es más directamente relacionable A ese con la valor. honestidad. Y ahí Sí. se pone uno solo en el ámbito, entonces. Sí, uno o dos, o sea, van a ser grupos de 3 o 4 personas, por lo tanto yo creo que pueden poner más de uno, ¿no? La cosa es que el ejercicio es el valor, dónde se aplica, dónde sabemos que se aplica más intuitivamente y dónde más podemos extrapolar o proyectar, más que extrapolar en realidad, proyectar la aplicación de ese valor, que se puede aplicar ese valor. Que tal vez no sea tan directo como el que se identificó en el ámbito. Es que, ¿sabes cuál es el ejercicio, Cristóbal? Es que no es tan directo para uno, porque uno tiene un esquema que piensa ya, mira, yo estudié filosofía, ¿no es cierto? Escribo textos de filosofía o artículos. Entonces yo digo, ya, la honestidad es que yo cite las fuentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, es básico eso. No puedo hacer pasar como mía una idea que obviamente no es mía, ¿ya? Entonces, si me junto con otros filósofos y filósofas, lo primero que vamos a decir seguro es que la honestidad es importante ahí. Pero si empezamos a conversar, y esto pasa siempre, todas las veces que he hecho este ejercicio de este tipo pasa, si empezamos a conversar, a alguien vamos a aprender de otro que a lo mejor en otros ámbitos que yo no había identificado como que la honestidad era tan relevante, pasa a ser relevante. ¿Se entiende? Esa es como la Sí. finalidad. Entonces, hay una cosa que es súper importante y la quiero declarar acá, en particular yo que trabajo en la Escuela de Ingeniería y Ciencias ahí de la Chile, y yo sé que ustedes son todos científicos y científicas y tienen una formación así, pero son geólogos y geólogas. Entonces eso es una ventaja porque la ética no es una ciencia exacta, no hay una respuesta correcta, la única. Hay infinidad de aproximaciones, ¿no? que podemos ir enriqueciendo y en torno a ciertos valores básicos, comunes y universalizables, por supuesto, ¿no? Como esos que están descritos en la declaración. ¿No? Eso, Gracias, ¿me expliqué Pablo. mejor? Sí, sí, Nada. gracias. Ya. Ya, pues, Luisa, ¿tú tengo eres listos los la dueña grupos. de la pelota? Tengo listos los Perfecto. grupos. Los dejé más o A mí menos bien déjame fuera para distribuidos. después ir paseando. Sí, Eso. tú fuera. Entonces Sí, oye, voy a una lanzar pregunta. los grupos y cada Luisa, uno... ¿Mm? solo una cosa. Pongámonos de acuerdo entre todos en los tiempos. Ya. Ahora van a ser las 7 justo. Tenemos programado hasta las 8, o sea, yo tengo tiempo, pero pensando, ¿cuánto rato? ¿Unos 20 minutos, media hora de trabajo en grupo? Pongámosle Media hora. 20, porque igual se van a alargar hasta media. Ya, Siempre porque pasa. lo importante después es que nos pongamos todo, que expongamos lo que hablamos en los grupos y podamos rellenar una tabla en común con lo que más Mm. recurrente, ¿vale? Ya, a Y las eso queda 6. como material para Sí. nosotros. Entonces a las 7:30 Ya. volvemos a la plenaria como para compartir las reflexiones, ¿cierto? En realidad, a las 7:30 la Luisa pone cerrar grupos y estamos Sí, pues, obligados todos a volver. Así eso. que, ya, súper. Ya, ok, los voy a lanzar. Espero ¿Y les cómo se guste hacen mucho. los grupos individuales? No, ¿Cómo se hacen estos grupos de a tres? ya ¿Me están van a listos. La invitar? Luisa los Sí. hace. Ah, Ustedes, tú lo Te estás. va a llegar una invitación. Álvaro, te va a llegar Ya, una invitación, ya. un diálogo, un cuadro de diálogo. Tú tienes algo así como unirse a grupo o unirse a trabajo en grupo y tú le pones sí, le hacen o ok, clic. o no sé, Y o ¿Ya? eso llega en el aceptar. correo. No, aquí No, mismo. no, 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 aquí en Aquí la mismo, pantalla ya. del... Perfecto, Sí, ya. Sí. Gracias. ya. En todo caso, aquí estamos Álvaro con Pablo y los que tengan problemas les ayudamos. ¿Ya? Y pueden Gracias. mandar un chat, pueden escribir en el chat y venir acá. Sí, tienes que aceptar, Nilda. Álvaro, ¿lo viste? ¿Te llegó? Unirse, eso. O unirse, eso. Mm. Justamente que hay un reconocimiento de la diversidad, del plural, una perspectiva más pluralista de perspectivas éticas. Bueno, quizás sea un poco exagerado decir que hay tantas perspectivas éticas como personas hay, porque la verdad es que no es tan así, pero
Pero tiende a eso, ¿no? Tiende no solo a que tenemos valores distintos, sino que los ordenamos de manera distinta y también abordamos estas temáticas de manera distinta. No sé, en un grupo, por ejemplo, se planteaba reiteradamente, digamos, o más que insistentemente, en que, no sé, porque la declaración y los valores ahí expresados tenían un claro sesgo o rasgo antropocéntrico, ¿no es cierto? Cosa que es verdad. En cambio, en otros grupos ni se tocó eso, ¿no? Entonces, la idea ahora justamente es que podamos compartir esas distintas conversaciones que tuvimos y ojalá llegar a establecer, a acordar, más que establecer, acordar provisoriamente algunas conclusiones, algunos elementos que decimos, ¿sabes qué? Es importante para nosotros como Grupo de Geoética de Chile estos valores en particular o estos ámbitos de aplicación de los valores o estas proyecciones de aplicación, ¿no es cierto?, que nos sirvan como guía también para el cronograma que tenemos y los trabajos las tareas que nos hemos autoimpuesto finalmente. Ujú. Así que eso, dado que los números los sabemos de memoria y son consecutivos, partamos por el grupo 1, ¿no? Y así cada grupo puede comentar brevemente. La idea es que dé una síntesis de lo que conversó el grupo y también hacer el esfuerzo de que a quien le toque exponer, que puede ser colectivamente también, alternándose, no solo hable de la propia opinión, sino que de lo conversado en el grupo y también, por supuesto, de la propia opinión. Y si alguien lo escribió en el computador, lo puede compartir pantalla también, y eso puede ser más fácil de visualizar si es que lo prefiere, solo si lo prefiere, ¿vale? Eso. Ya. Grupo 1. No sean tímidos o tímidas. No me Yo acuerdo no quién sé era el grupo 1. qué grupo éramos. Ah, tú eras del grupo Álvaro 1, o grupo Cristóbal. 1. Cristóbal, Karen, estaban en el Y grupo Álvaro. 1. Álvaro. Sí. ¿Quién quiere comentar? Karen tomó unas notas, así que si las puede compartir. Llevaba mucho rato hablando y tenía el micrófono apagado. Puedo compartir mi pantalla y ahí mis compañeros de grupo si quieren. ¿Cómo? Esto tendrá la función de compartir mi pantalla de otra persona. Voy a ponerle que continúo. Hey. ¿Y lo pueden ver? Sí, perfecto. ¿Soy yo? Sigue tú, Karen. La verdad es que alcanzamos a rellenar las dos primeras columnas. Los valores aquí no están ordenados en orden de prioridades. Y estos son los que consideramos más importantes de todos los que mencionaba la declaración. El primero es compartir el conocimiento en todos los niveles como una actividad valiosa, lo que implica comunicar ciencia y sus resultados teniendo en cuenta las limitaciones intrínsecas como las probabilidades y las incertidumbres. Álvaro, si quieres me puedes apoyar en los ámbitos en que... Sí, no, por supuesto que sí. Pero, mira, a ver, yo creo que antes que eso, Karen, lo importante es lo que conversamos los tres, ¿no? Que nos dimos el tiempo de leer todos los valores, completos, no me acuerdo cuántos eran, 10, 11, lo que sean, y empezamos a ver que habían como valores como macro, valores que envolvían a otros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el último que pusimos aquí en la tabla, que es honestidad, integridad, transparencia, qué sé yo, incluyendo no es que sea estricto, pero incluyendo la estricta adhesión a los métodos científicos, también tenía que ver con aquel que hablaba de reconocimiento de las fuentes de información, etcétera, etcétera. Para mí, el reconocer una fuente de información es honestidad, ¿te fijas? Es transparencia, etcétera, ¿verdad? Entonces iban envolviendo, por lo tanto nos parecía, si bien el de reconocer la fuente es uno de los temas que se habló, nos quedamos con el de honestidad e integridad. Compartir conocimiento, ¿verdad? Tiene que ver con la relación con el otro, donde tú te desempeñas en el trabajo, de lo mismo en qué línea. Eso fue lo que pudimos analizar, ¿no es cierto? Y dice compartir conocimiento con todos los niveles como una actividad valiosa, o sea que
valiosa en el sentido que te tiene beneficios, ¿verdad? Hacerla. Implica comunicarlo, pero comunicarlo a nivel de ciencia también, nuevamente a nivel de la rigurosidad de lo que significa la información científica, ¿ya? Y sus resultados, por supuesto. Y también, porque no solo todo lo científico va a ser lo válido cuando tú tengas que construir por ahí hablamos de eso, ¿no es cierto, Karen? Tengas un modelo o una conclusión final, sino van a estar los datos, con todas las rigurosidades y probabilidades e incertidumbre que tiene el dato, la rigurosidad científica asociada, la comunicación que hiciste a aquellos que no tienen esa rigurosidad, pero sí tienes que contemplarla como valor al momento de tomar tu decisión final, al momento de construir tu modelo. Vale decir, si estamos hablando en un lugar, en un área donde esos peligros o esos riesgos geológicos o esa planificación territorial o esa geología ambiental, que fueron los ámbitos que le vimos, eran distintos si tú se los tenías que contar a un pueblo mapuche, a un pueblo vikingo o a una ciudad de Santiago. Son distintas. En consecuencia, las conclusiones pasan a ser distintas. El foco que tiene aquel interlocutor es diferente. Y eso nos dimos bastante tiempo en conversar y con Cristóbal y Karen al respecto. Sigue tú, Karen. Sí, bueno, otro punto. ¿Me permite un comentario ahí aprovechando lo que dijo Álvaro? Sí, por supuesto. En el fondo es como reconocer que lo científico no está por sobre las ideas de los demás. Entonces es un poco lo que decía Pablo antes de empezar esta etapa, de reconocer esa diversidad de pensamiento. Entonces vimos que hay muchos que apuntan efectivamente a lo científico, a la rigurosidad, pero también vimos de trabajar con espíritu de cooperación, con el respeto de ideas e hipótesis diferentes, reconociendo otras ideas que pueden no ser y conocimientos que puedan no ser de carácter científico. Y también nos llamó la atención que nosotros hablamos de eso del antropocentrismo, que efectivamente cuando hay una visión científica, el humano se pone como un observador, aparte de la naturaleza. En cambio, no se limita a eso. Hay otro... Se silenció tu micrófono. Hay otros valores donde pone al hombre, al ser humano, como parte de la naturaleza. Nosotros no incluimos ese valor acá, creo que era el de geopatrimonio, pero sí, lo discutimos también para tratar de cerrar la idea. Súper, qué bueno. Muy interesante la reflexión. ¿Seguimos con el otro grupo, Pablo? Sí, solo una pregunta. Estaba mirando más detenidamente. Dijeron que estos valores aquí destacados no están en orden jerárquico, pero sí esos 4 los consideran más, o sea, como que los pondrían un poquito más arriba que los demás de la declaración. ¿Eso? Sí, no es que ordenamos esto en cuál nos parecía más importante que el otro. Sí. Ya, perfecto. Ya. Gracias. Por ejemplo, era solo para entender eso. Claro, el tercero, el trabajar con un espíritu de cooperación y reciprocidad, ¿no es cierto? Que implica la comprensión y el respeto por las ideas e hipótesis diferentes. Sí. Ahora, mira, si tú miras el primero y el tercero, son gran parte de la polémica que hay en el tema sanitario en este momento en el país. Sí. Me callo. Sí. Ya. El grupo 2, para seguir el orden. Grupo Nilda, Francisca, Pedro. Voy a compartir la pantalla igual. Perfecto. Para que puedan ver. Y permiso, grupo, voy a partir hablando. Ahí ustedes me pueden ir acompañando para decirles que nosotros tomamos solo los valores del primer valor, como que tuvimos esa duda al principio, de si fijarnos en cada valor por separado y lo entendimos de esta forma. Entonces agarramos como que tratamos de separar estos valores del primer valor y en realidad nos costó mucho.
¿Podrías ampliarlo un poco? Porque se ve muy pequeño. Para los que somos piti nos cuesta, Sí. nos cuesta leer. A ver. Y ahí se ve mejor. Ahí. ¿Un poquito más? ¿Se puede? Porque te queda espacio. Ahí. Yo tengo todo medio tapado, pero creo que es por el... Sí, por ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Bueno, así que hicimos ese desglose para hacerle esa aclaración. Y le doy el paso igual a mi grupo, a Pedro y Nilda, por si quieren comentar un poco más. Bueno, voy a ver si estoy conectado. No sé si Nilda está silenciada, por si acaso. ¿Y yo estoy silenciado, Pedro no? está... No, estoy se bien. escucha bien. Ya, Sí. perfecto. Sí, nosotros, bueno, tomando estos valores, en realidad son los valores como básicos, dijimos, básicos del ser humano, ni siquiera aplicados a la ciencia y a la geociencia, sino que debieran ser básicos para todos. Entonces, y lo aterrizamos un poco porque en el grupo nuestro éramos dos que veníamos del área de la exploración, y Francisca que está recién saliendo, haciendo un posgrado en la escuela, y ella va para otro lado. Pero fue grato conversar en ese ratito porque nos perdió el miedo a los mineros. Ahora No lo éramos- quiere. No éramos tan terribles. No sé si lo encontramos. Pero sí fue interesante porque lo aterrizamos un poquito en el ámbito del medio ambiente para la minería, que es súper importante porque ahí hay que ser muy honesto, y no siempre se es honesto. Y eso es verdad, o sea, es un tema de, no siempre cada vez se va siendo más honesto, eso sí, porque cada vez están más empoderadas las comunidades, están más empoderados también los mismos los organismos fiscalizadores y todo, a pesar de que también hay un tema de que hay gente que lucra con estos temas, pues hay abogados y todo que se preocupan de buscar estos conflictos y crearlos. Es un tema que no lo podemos ocultar. Pero ese es un tema que es importantísimo, la honestidad. Y esto lo podemos aterrizar un poco en la comunicación con otros actores, por ejemplo, con los colaboradores de uno, con los pares, con las universidades, con la investigación. En el caso, Nilda, tú, vámonos soltando. Sí. Bueno, quiere decir que nosotros partimos solamente por estos valores porque es la base de todo, verdaderamente. Para todo lo que viene hacia abajo, sí, uno tiene que tener una base, y nosotros creemos que estos eran lo más importante, que tenerlo bien claro. Porque después de ahí todo se aplica hacia los otros puntos. Así como no sé, Pedro, ¿sigue tú con la integridad? Sí, la integridad, bueno, es evidente que la integridad uno la puede sacar un poco en el ámbito tan estructurado, sino que ampliarlo un poco más, y lo llevamos a la vida profesional y personal. En sus relaciones que uno tiene que ser considerado un hombre íntegro, o sea, como la mujer del César, digamos, tiene que ser un hombre íntegro, no parecer tampoco. Con la relación entre colegas y con otros profesionales, en las relaciones con la comunidad también, todo eso, de ser, y digamos, lograr que la gente lo considere a uno un hombre íntegro. Entonces lo aterrizamos por ese lado. La transparencia, es que están todos súper relacionados. Por ejemplo, dijimos, nos bajamos un poco y lo aterrizamos a la comunicación de datos no favorables, ¿no? En realidad, que de repente en estudios de investigación o en el caso de estudios de prospección y todo, hay datos que de repente se ocultan. O le piden a uno que los oculte, porque eso va a significar no conseguir plata para seguir. Y así de simple. Entonces, lo pensamos y lo pusimos en ese contexto. La fiabilidad del geocientífico, ahí nos enredamos un poquito, porque en realidad es como cumplir con los requisitos, los 3 requisitos anteriores para que uno
uno sea fiable. Pues si uno no es honesto, no es íntegro y no es transparente, nadie nos va a creer. ¿Ah? Y la competencia, que hay que mantenerse actualizado. Perfecto, eso sería... Súper. Excelente. De ahí, después que pasa el tercer grupo, tengo un dilema ético para este grupo. Para que se preparen sobre la transparencia. Está bien, pues, está bien. El grupo 3, que nos cuente un poquito. En nuestro grupo, no, minero. No, sí, es para ustedes, pero ya volvemos. Démosle la oportunidad al grupo 3 que nos comente un poco su resumen. Y el grupo 3, Fabián, Verónica, José. Ya, perfecto. Voy a compartir un Excel acá que alcancé a hacer. Hoy no aparece el Excel. Tienes que tenerlo abierto en tu escritorio. Sí, que tengo demasiadas cosas abiertas. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí sí, ¿se ve? Sí, ahora sí, perfecto. Ya. Bueno, yo trabajé con Verónica, José y Alejandro. Y Alejandro, claro. Claro, y más que nada comenzamos como a conversar según nuestras áreas y lo que hemos hecho, ¿cierto?, en nuestra vida profesional, y desde ahí empezamos como a desmenuzar, ¿cierto?, y analizar valores. Entonces igual fue como bien diverso nuestro grupo, y consideramos como los valores principales, por ejemplo, respetar los procesos y los fenómenos naturales, que efectivamente, por ejemplo, en un ámbito de distribución territorial, minería o principalmente en consultorías hidrológicas, efectivamente no consideran, o de repente falta, ¿cierto?, un poco de ética dentro de los procesos naturales que ocurren en la naturaleza, o por ejemplo en el caso de las consultorías hidrogeológicas, que han participado geólogos, ¿cierto?, hidrogeólogos, y han desviado las aguas en ciertos lugares, ¿cierto?, en las regiones, y eso provoca que, tal vez por desconocimiento, comunidades no solamente comunidades sociales, ¿cierto?, sino que animales y principalmente biomasa es la que es afectado. Por ejemplo, el tema del suelo, que es lo que conversábamos también, es que existe una gran biomasa microbiana en estos suelos y que participan en los procesos principalmente de desarrollo de suelo y que sea fértil. Entonces, cada vez que uno afecta a estos medios, y respetar los procesos, es crucial para más o menos tener los órganos principalmente de producción, y no solamente a nivel de biomasa, sino que para la producción de nuestras propias comidas, ganado, etc. Entonces, consideramos ese. Bueno, no sé si Verónica, José, Alejandro quieren seguir con el siguiente valor. No. Verónica dice que no. Dale nomás, Fabián. Ya, entonces el otro consideramos honestidad, integridad y transparencia, y claro, es lo que más o menos me vinculo mucho con lo que hablaba Germán, ¿cierto?, que es principalmente los valores, el profesionalismo que debe tener uno cuando uno está trabajando, y lo consideramos, por ejemplo, el tema de prevención de riesgo, la transparencia de datos en la planificación territorial, no sé, tal vez la construcción de una planta X, ¿cierto?, y que sea de un cierto objetivo y que no debiese construirse ahí porque está en una quebrada, no sé, un ejemplo por así decirlo. Y el otro es de la transparencia, es que también se ve vinculado mucho en la academia, en la docencia, que es, por ejemplo, la transparencia de datos, cuando uno hace revisión de informe, o tal vez no se lleva bien con un alumno, eso también de repente es común y pasa mucho, ¿ya?, el tema de la transparencia en la docencia. Y por último es la sustentabilidad de actividades económicas y sociales, que ahí vincula mucho el tema de recursos energéticos, ¿ya? O sea, de cómo, que también lo que se vinculaba mucho con lo que hablaba Germán, es cómo se consideran y actúan estos informes, ¿cierto?, no sé, de tecnología con nuevas extracción y producción de renovables, para que en este caso sea mucho más sustentable y sostenible en el tiempo
la producción principalmente los, no sé, yacimientos, ¿cierto? O recursos energéticos de diferentes gamas. Eso principalmente fue lo que se discutió, fue como súper diverso el grupo, entonces es como que los valores igual están ahí diversos. Pero bien, me gustó porque de eso se trata. Sí. Súper. No sé si consulta... Yo tengo un dilema ético para el grupo 2 y 3, que hablaron de la transparencia. Este es un caso real, no voy a decir nombres, de un geólogo que había hecho un estudio sobre el suelo en Santiago y habían detectado que esta ignimbrita pudahuel estaba en varios sectores como substrato y justamente para el terremoto del 2010, donde estaba esa ignimbrita, esos edificios sufrieron daños. Entonces las empresas inmobiliarias le estaban pidiendo el informe a este geólogo y su grupo para usar esa información y no pagar los seguros a las personas. Entonces ellos no entregaron la información o la liberaron muy tarde para que no la pudieran usar estas empresas. Entonces a ellos les pregunto, ¿qué tan, o sea, actuó bien el geólogo? Porque no fue transparente, no entregó la información, pero sabía que esa inmobiliaria iban a usarla para hacerle daño a la gente, o sea, no iban a pagarle. ¿Qué opinan de eso? Súper complicado el tema, pero súper Sí, interesante. súper complejo. Pero ¿sabes dónde se complejiza más? Es por el tipo de justicia que tenemos. Y perdonen que lo voy a hacer súper duro, ¿eh? Yo creo que por el tipo de justicia aquí hay un tema que tendríamos que avanzar mucho en perfeccionar nuestro sistema judicial como para que nuestros colegas hubiesen actuado de forma correcta, como correspondía, digamos. Claro. ¿Te fijas? Porque si la justicia es justa, debieran seguir investigando que por qué los dueños, las inmobiliarias no consideraron la mala calidad del suelo para construir. Claro. ¿Ah? Y no se construyó de acuerdo a digamos, o no se hicieron los cálculos estructurales y todo de acuerdo al suelo que tenían. Pero lo más probable es que el juicio hubiese terminado en no pagarle a la gente. Por eso te digo, el tema que de repente las cosas son relativas, no son tan absolutas. Claro, yo creo que ahí toca ese punto. Oye, que le pasa mucho. Álvaro. Sí, déjame, yo leyendo la declaración de la geoética, ¿no es cierto? Siempre me pregunté hasta dónde tú como ser humano eres libre pensador, eres libre observador y medidor de tu naturaleza y en consecuencia la vas a exponer en función de tus restricciones. Y esas restricciones son éticas también. Porque el ejemplo que tú estás poniendo, Luisa, efectivamente, yo estoy seguro que efectivamente un suelo con ignimbritas o cenizas debe tener peor condición para asentar grandes obras de alto peso. Sin embargo, ¿cuántas obras de alto peso en una ignimbrita equivalente a aquella, o en esa misma, existe el caso de que se han caído edificios? ¿Te fijas? Está solamente presentado en un caso. Pero el problema que hoy día está es que el hombre, el ser humano en realidad, con la codicia y la avaricia, que es la que maneja todo el quehacer del ser humano en función del dinero, el dinero genera todos estos niveles, opacan, ¿no es cierto?, y desvían la atención frente a esa decisión. Yo no sé, el caso de tu planteas no lo conozco, pero sí te aseguro que no puso, porque no fue riguroso en uno de los ítems, uno de los valores que nosotros destacamos, sobre qué era la probabilidad y la incertidumbre, el error potencial o el error natural que puede existir porque tú eres deficiente en poder medir todos los factores de tu naturaleza, ¿te fijas? Entonces,
si te acoges 100% a lo científico, evidentemente eso debió haber sido informado. Obviamente no está bien dejar de informarlo, pero sí se debió haber informado. Tiene un 5% de ocurrencia, tiene un 100% de ocurrencia, lo que sea, con ejemplos parecidos, y por lo tanto tiene una incertidumbre. Por lo tanto, lo que yo digo puede pasar o como no puede pasar. Si puede pasar más allá del 50%, hay que tomar providencia. Si puede pasar menos del 50%, evidentemente no las tomas. ¿Ya? ¿Y qué significa tomarlas más allá del 50%? Que la constructora va a tener que invertir mucho más, que el metro cuadrado de construcción va a ser mucho más cara, y entonces caemos nuevamente en este concepto de la avaricia, codicia humana, ¿verdad?, que la mueve el dinero. Entonces dejas de lado todos los valores éticos, todos, y me van a perdonar los que se dedican al negocio y al comercio. En general, el comercio siempre está al borde de la ética. Está cayendo, está al bordecito de irse al precipicio. Tú lo ves hoy día en cualquier parte, ¿no es cierto? Te pone un proveedor de cosas, te pone unas lindas fotos de las manzanas, después te llegan unas porquerías medio arrugadas y viejas. ¿Te fijas? Entonces, esas cosas, eso está pasando ahora, ¿te das cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque ahí está otra vez la perdición que tiene esta sociedad mundial, Occidente particularmente, de el control que le ejerce a la mente del ser humano, que le provoca esta codicia y esta avaricia, ¿no es cierto?, de tener, de engañar, de lograr más que el otro. Entonces, el caso que tú pones, Luisa, creo que hay que mirarlo más allá de lo que dice Pedro, que es la justicia. Sí, claro, la justicia se va a acoger a parámetros muy concretos, ¿no es verdad? Pero esos parámetros para el geólogo nunca fueron concretos y debieron haber quedado expresados de esa forma. Hay un nivel de probabilidad que ocurrencia, ¿no es cierto? Y hay un nivel de incertidumbre frente a la respuesta o al producto de ese fenómeno. Eso quería acotar. Luisa. Nilda, no sé qué más es. Mi intervención es, verdaderamente no tengo idea, como geólogo, la geología de los suelos de lo que tú dices que estás, del caso que estás diciendo. Entonces, porque por mi ignorancia más que nada, yo creo que mi geología viene del abanico Farellones, entonces esa inimbrita, y por mi ignorancia, y yo creo que, y así debería ser, primero hacer un estudio de calidad del dato, realmente existe, que lo que verdaderamente es, y si es, uno, y como por mí, que no sé, llamaría a un ¿cómo se llama? Persona, a un geólogo especialista en suelo, y le preguntaría, decir, oye, esto pasa, ¿qué es lo que pasa? Y es hacer así como una investigación antes, verdaderamente si eso está pasando, porque muchas veces en geología te informan algo y que uno cree 100%. Uno va al terreno, hay un mapa y uno lo cree. Uno pasa por la ría de las rocas y verdaderamente no son. Eso pasa, digamos, 60% de los casos. Entonces yo creo que es muy importante es la verificación. Es lo que llamamos acá y que nosotros los mineros y los que trabajamos en el mundo minería es el AQ-CQ, que es el control de calidad de lo que uno va a opinar, el que uno va a informar, y después de ahí es ver si uno tiene las capacidades, la competencia, ahí viene la competencia de uno, si puede opinar o no. Sí, otro vista, totalmente de la cosa. Pero eso así yo creo que para la próxima café, ¿cómo se llama? Café virtual. Café virtual. Tenemos que hacer un estudio O té virtual, le vamos a cambiar, yo creo, el nombre. Claro. Sí, pero buena café. Complicado. Es para reflexionar. Lisa, yo quería mencionar algo. Cristóbal. Sí. En ese caso se cruzan dos valores, porque habían mencionado el último grupo del respeto por los procesos, no sé cómo decía, geológicos, naturales.
Sí. Si hay un respeto, o sea, la construcción tiene que ser armónica con esos procesos y en ese punto está que no pueden haber cierto tipo de edificaciones en ese tipo de suelo. Entonces, efectivamente, ahí el geólogo que tú mencionas se acogió más a ese valor que al otro, de la transparencia de los datos. No, es Entonces, quizás no expliqué bien el caso, pero los edificios ya estaban construidos sobre la Inimbrita. Es posible que los geólogos, o si es que se pidió un estudio de geólogos, no supieran que existía, ¿ya? O sea, como que no existía esa información. Pero esa información apareció en el entorno del 2010, y las personas se les pidió ese informe para poder usarlo como argumento para no pagar los seguros. ¿Sí? No es que es el mismo geólogo que se le pidió, si es que se le pidió antes de construir. Es otro. ¿Sí? Es otro geólogo. aún así, Entonces entiendo ese que geólogo evaluó que si entregaba esa información, la inmobiliaria, como tiene un staff de abogados súper, o sea, trabajando como para no perder dinero, entonces iban a usar esa información para no pagar los seguros a las personas que habían perdido. pero aún así, él vio que había una irresponsabilidad de parte de la inmobiliaria por haber construido ahí. No sé si veía eso no me lo comentó, pero sí veía las intenciones que tenía de usar esa información, aunque fuera a posteriori, para no pagar el seguro. ¿Sí? Entonces vio que había una mala intención. Porque Es ustedes la saben, transparencia, sí, netamente es la transparencia de datos. claro, Sí. entonces esa persona dijo, prefiero no entregarlo y decir, no sé, como que no entregar Pero esa es- información, y dio alguna argumentación para no hacerlo, no fue transparente desde mi punto de vista, sí, pero con una buena intención, creo yo. sí, pero es un tema Disculpa, complejo. Luisa, Sí, es súper complejo. volví al aire, ¿podría decir algo? Sí, sí, sí. ¿Quién Bueno, estaba estaba dando muy la palabra? inestable mi conexión, Ah, que pude Alejandro. trabajar poco con el grupo. Sí, sí, sí. Sí, pude trabajar poco con el grupo, les veía nada más las caras y no escuchaba lo que estábamos discutiendo. Ya. Pero en cuanto a este último caso, ahí hay un principio del menor daño. Mm. Y ahí el colega creo que hizo bien. Y por otro lado está, ¿quién encargó el informe? ¿Y a quién se le negó? Porque el dueño del informe no es necesariamente el geólogo, él trabajó para alguien. Claro. Entonces, quien lo negó puede haber sido otro. Ujú. Sí. ¿Qué Alejandro Sería era? interesante No voy a dar tener más un detalles, Alejandro si no mayor van de a ese saber caso. quién es. ¿Es Alejandro Pérez quien habla? Sí, el Alejandro. Ah. El mismo estimado ¿Cómo está, Pedro, querido compañero? ¿Qué tal? Qué gusto. aquí refugiado en Pirque, escapando Así del lo veo. corona, que no me vea. Así lo veo, porque somos objetivos. ¿Ah? Oye, Pablo, yo creo que Así vamos es. terminando. Sí, Igual ha Bien. sido sí, larga, sí. intensa, interesante la reunión. ¿Cómo está, José? Ahora, de todas maneras, poner los casos, o el caso que puso afortunadamente Luisa, me parece súper interesante para analizar el caso a la luz de los conceptos, de los valores, perdón, que se destacaron en la conferencia, en la convención de Ciudad del Cabo, ¿no? Lo importante con la aproximación esta de lo axiológica que se llama, o sea, de los valores, es que puedan ser aplicados o que nos sirvan como anteojos, por decirlo así, teñidos, que nos permiten ver la realidad, no teñidos, sino con los anteojos que nos permiten ver la realidad en la perspectiva de estos valores. Entonces, eso, bueno, ustedes son personas interesadas en temas de la geoética, entonces como quizás es para, el ejercicio es para un público aún más básico en esto, pero es como introducir la variable de los valores en el trabajo profesional, que las decisiones que se toman no son solo técnicas, ¿no? Sino que están atravesadas siempre por valores, por preferencias y eventualmente, a veces, no siempre, por mala comprensión de valores. Mala comprensión en el sentido que uno piensa, bueno, no sé, un estudiante me mandó un trabajo y me dice, voy a poner el nombre de mis compañeros que no trabajaron nada, pero lo pongo por respeto. O sea, a la vez que acusa a los compañeros diciendo que no trabajaron en el trabajo, pero me dice que lo pone por respeto. Bueno, ese es un uso de la noción de respeto que, o sea, yo creo entender lo que quiere decir, pero la verdad es que sería es como los valores patas para arriba, ¿no es cierto? Entonces,
quizás la precisión que da, que son discutibles. ¿Ah? Yo discutí este mismo grupo de valores con un grupo de cientistas sociales, sociólogos en particular y sociólogas, y es muy interesante, porque yo estaba haciendo el ejercicio de ver qué ven ellos en los valores de la geoética, y es muy interesante ver cómo consideran, ¿saben lo que dijeron de la geoética? Dijeron que era para héroes. O sea, lo encontraron poco realista. Con esto no quiero decir que sea poco realista, es solo la evaluación que hace un cientista social de esta declaración. Entonces, esa diversidad de mirada, de comprender, especialmente cuando, no sé, uno se relaciona también con otras profesiones en el ejercicio profesional o con otras perspectivas, que vuelve esto de muy complejo, lo vuelve altamente complejo. Bueno, una declaración como esta, y con esto termino, puede servir para acordar términos, ¿no? Y tratar de empezar a mirar la realidad con estos anteojos, digamos. Así que la invitación era solo esa, ¿no? Que pudiéramos discutir, conversar, intercambiar ideas en esta primera conversación virtual. Y bueno, en las próximas podemos profundizar alguno, alguien puede presentar algún caso, no sé. Eso, Luisa, no sé si tú quieres cerrar. No, Eso nomás. yo un aplauso, yo creo que lo hicieron excelente. Yo creo que estuvo muy, muy buena esta primera café tertulia de conversación sobre los conceptos. Así que, bueno, ya tendremos otra tertulia, otro café virtual o té virtual, y los estaremos invitando a todo el grupo de Geoética. Así que, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, que descansen, que tengan buena Chao, Gracias a chao. ustedes, ¿no? Gracias, Muy buena la Gracias a junta. todos. Chao, Gracias, chao. gracias. Cuídense. Súper interesante. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Cuídense todos. Chao, chao. Chao. Dios. Chao.